¿Sabes qué palabras debes decir a un alma fallecida para guiarla hacia la luz eterna? Santa Teresa de Ávila reveló 10 palabras sagradas que tienen el poder de liberar a las almas del purgatorio. Si las desconoces, podrías estar dejando a tu ser querido en sufrimiento eterno. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia y mística reconocida por la Santa Sede, experimentó visiones profundas sobre el purgatorio y las almas que sufren en él. En sus escritos reveló algo extraordinario. Existen palabras específicas que tienen el poder de guiar a un alma fallecida hacia la paz eterna. Palabras que no son casuales, sino reveladas por Dios mismo para aliviar el sufrimiento de nuestros seres queridos. Hoy vas a descubrir esas 10 palabras sagradas que Santa Teresa dejó como legado para la humanidad. Palabras que han transformado el destino de millones de almas y que tú puedes comenzar a usar desde hoy mismo. Si deseas que tu ser querido fallecido encuentre la paz eterna, escribe en los comentarios: confío en tu intercesión, Santa Teresa. No te vayas de este video porque al final descubrirás el momento exacto del día en que estas 10 palabras multiplican su poder de forma sobrenatural. Pero antes necesitas conocer cada una de ellas y comprender por qué funcionan. Porque si las dices sin entenderlas, podrían no tener el efecto que esperas. Antes de comenzar, manifiesta tu fe. Dale like si crees en el poder de la oración por los difuntos y suscríbete si deseas aprender a ayudar a las almas del purgatorio. Santa Teresa de Ávila no fue una mística cualquiera. Fue una mujer que experimentó el cielo, el infierno y el purgatorio en visiones tan reales que cambiaron para siempre su forma de entender la vida después de la muerte. En una de esas experiencias místicas más profundas, Cristo mismo le mostró el sufrimiento de las almas en el purgatorio y le reveló algo que ella jamás imaginó. Existen palabras que tienen el poder de aliviar ese dolor, de acelerar su purificación, de guiarlas hacia la luz eterna. Pero esas palabras no son las que comúnmente decimos, no son las frases típicas que aprendimos de niños. Son palabras específicas, reveladas por Dios, y que deben ser pronunciadas con fe profunda y conocimiento verdadero. Santa Teresa escribió en sus obras que muchas personas oran por sus difuntos con buena intención, pero con palabras equivocadas, y eso retrasa la liberación del alma. Hoy comienza tu camino hacia el conocimiento pleno. Vas a descubrir la primera de las 10 palabras sagradas que Santa Teresa recibió para el auxilio de las almas. La primera palabra es luz. Sí, has leído bien. Luz. Esta palabra tan simple, tan cotidiana, encierra un poder espiritual inmenso cuando se pronuncia con la intención correcta hacia un alma fallecida. Pero no se trata de decir simplemente la palabra y ya está. Se trata de comprender por qué esta palabra es la primera, por qué debe ser la puerta de entrada hacia las 9 restantes y por qué sin ella todo lo demás pierde su eficacia. Santa Teresa explica en sus escritos que el purgatorio es un lugar de oscuridad espiritual. Las almas que están ahí no están en tinieblas absolutas como en el infierno, pero tampoco gozan de la claridad total del cielo. Están en un estado intermedio, una penumbra dolorosa, donde el alma sabe que está destinada a la gloria, pero aún no puede alcanzarla. Esa espera, esa incertidumbre, ese anhelo insatisfecho genera un sufrimiento que nosotros, los vivos, no podemos ni siquiera imaginar. Cuando tú pronuncias la palabra luz hacia un alma fallecida, no estás simplemente deseándole claridad, estás invocando la presencia misma de Cristo, que es la luz del mundo. Estás pidiendo que esa luz divina penetre en la oscuridad donde el alma se encuentra y le recuerde que su destino final es el cielo. Estás activando, por decirlo de alguna forma, un rayo de esperanza sobrenatural que alivia el sufrimiento del alma. Pero aquí viene lo importante. Esta palabra debe ser la primera porque prepara el terreno espiritual para las demás. Imagina que estás construyendo una casa. No puedes poner el techo antes de los cimientos. De la misma forma,
No puedes pronunciar las otras 9 palabras si primero no has invocado la luz. Porque las almas en el purgatorio necesitan primero recordar que hay esperanza, que hay un camino, que hay una salida. Santa Teresa fue muy clara al respecto. En una de sus cartas a sus hermanas carmelitas, escribió que cuando rezamos por los difuntos, debemos comenzar siempre pidiendo luz para ellos, porque sin luz, el alma no puede ver el camino de regreso a Dios, y esa luz no viene de nosotros, viene de Cristo. Nosotros somos simplemente los intercesores, los canales por los cuales esa luz puede llegar al alma. Ahora bien, ¿cómo debes pronunciar esta palabra? No se trata de gritarla, ni de repetirla mecánicamente. Se trata de decirla con fe profunda, con amor genuino hacia ese ser querido que partió, y con la certeza absoluta de que Dios escucha tu súplica. Cuando digas luz, hazlo desde el corazón. Visualiza mentalmente a esa persona rodeada de una claridad divina. Imagina que Cristo mismo se acerca a ella y le muestra el camino. Muchas personas cometen el error de pensar que con decir una oración cualquiera ya están ayudando a sus difuntos. Y sí, toda oración bien intencionada tiene valor, pero Santa Teresa nos enseñó que existen oraciones y palabras específicas que tienen un poder multiplicado. Luz es una de esas palabras. Es la llave que abre la primera puerta. Y aquí viene algo que muy pocos saben. Según testimonios de santos y místicos que vivieron después de Santa Teresa, las almas del purgatorio pueden percibir cuando alguien en la tierra pronuncia esta palabra por ellas. No la escuchan con oídos físicos, porque ya no tienen cuerpo, pero la sienten en su espíritu. Es como si de repente, en medio de esa penumbra, una ventana se abriera y entrara un rayo de sol. Ese alivio es real, es inmediato y es sobrenatural. Pero no te confundas. Decir luz una sola vez no libera automáticamente al alma del purgatorio. Eso sería simplificar demasiado el misterio de la purificación. Lo que hace esta palabra es iniciar el proceso, abrir el camino, preparar el alma para recibir las otras 9 palabras que aún faltan por descubrir. Y aquí está el gran secreto que Santa Teresa reveló. Estas 10 palabras deben ser dichas en orden. No puedes saltarte ninguna. No puedes cambiar el orden, porque cada palabra construye sobre la anterior y todas juntas forman una oración completa, un acto de amor perfecto hacia el alma fallecida. Ahora ya conoces la primera palabra. Luz, guárdala en tu corazón. Pronúnciala desde hoy hacia tu ser querido fallecido. Pero no te detengas aquí, porque aún te faltan 9 palabras más, y cada una de ellas tiene un poder específico que descubrirás en los próximos minutos. Ya conoces la primera palabra, luz. Esa palabra que abre el camino, que ilumina la oscuridad del purgatorio y prepara el alma para recibir lo que viene. Pero ahora necesitas conocer la segunda palabra, porque sin ella, la luz que invocaste no podrá cumplir su propósito completo. Y aquí es donde muchas personas fallan. Pronuncian palabras sueltas, oraciones incompletas, súplicas sin dirección, y el alma queda a mitad de camino. Santa Teresa tuvo una visión aterradora que marcó su vida para siempre. En esa experiencia mística, vio a un alma en el purgatorio que había recibido luz, pero que no avanzaba. Estaba estancada. Y cuando Santa Teresa preguntó a Cristo por qué esa alma no progresaba, Él le respondió algo que la dejó helada. Porque nadie le ha dado la fuerza para caminar hacia esa luz. Esa fuerza tiene un nombre. Esa fuerza es la segunda palabra sagrada que debes pronunciar. La segunda palabra es fortaleza. Esta palabra no es casualidad. Es la respuesta divina a una necesidad real del alma. Porque una cosa es ver la luz y otra muy distinta es tener la capacidad espiritual para caminar hacia ella. Las almas en el purgatorio están debilitadas. Han dejado atrás su cuerpo, sí, pero también han dejado atrás muchas de las certezas que tenían en vida.
Están en un proceso de purificación que las agota, que las desgasta, que las hace dudar de su propia capacidad para alcanzar el cielo. Cuando tú pronuncias la palabra fortaleza hacia un alma fallecida, estás invocando uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Estás pidiendo que Dios mismo infunda en esa alma la energía espiritual necesaria para continuar su camino. Estás siendo un canal de gracia sobrenatural. Santa Teresa escribió en Las Moradas que el alma en purgatorio es como un peregrino que camina descalzo por un sendero de piedras. Cada paso duele, cada avance cuesta, y aunque sabe que al final del camino está el cielo, la travesía es tan dolorosa que a veces el alma se detiene, se paraliza, se siente incapaz de continuar. Ahí es cuando tu oración, tu palabra, tu intercesión puede marcar la diferencia. Fortaleza no es solo fuerza física, porque el alma ya no tiene cuerpo. Es fuerza espiritual, es resistencia divina, es la capacidad de soportar el proceso de purificación sin desfallecer, sin perder la esperanza, sin caer en la desesperación. Y esto es crucial, porque aunque el purgatorio no es eterno, para el alma que lo padece puede sentirse interminable. Ahora bien, ¿por qué fortaleza debe ser la segunda palabra y no la tercera, cuarta o quinta? Porque el orden importa. Primero das luz para que el alma vea el camino. Luego, das fortaleza para que el alma pueda recorrerlo. Si inviertes el orden, estarías dando fuerza sin dirección, y eso no sirve de nada. Sería como darle a alguien energía para correr, pero sin decirle hacia dónde debe ir. Santa Teresa insistió en que las almas del purgatorio reciben estas palabras como verdaderos regalos del cielo. No son simples deseos, no son buenas intenciones vacías, son actos de poder espiritual que descienden desde la tierra hasta ese lugar de purificación y transforman la experiencia del alma. Y aquí viene algo que pocos conocen. Existen testimonios de personas que después de pronunciar estas 2 palabras por sus difuntos, tuvieron sueños o experiencias donde el ser querido les mostraba gratitud. No son alucinaciones, no son coincidencias, son manifestaciones reales del mundo espiritual que Dios permite para fortalecer nuestra fe y animarnos a continuar intercediendo. Una mujer en España, devota de Santa Teresa, comenzó a pronunciar estas palabras por su madre fallecida. Primero luz, luego fortaleza. Al tercer día, soñó con su madre caminando por un sendero iluminado, con pasos firmes, con rostro sereno. Cuando despertó, sintió una paz inexplicable. Consultó con su director espiritual y éste le confirmó que era una señal de que sus oraciones estaban siendo escuchadas y estaban surtiendo efecto. Pero cuidado, no pronuncies fortaleza una sola vez y luego te olvides. Estas palabras deben ser repetidas con constancia, con fe renovada cada día, hasta que sientas en tu corazón que el alma ya no las necesita más. ¿Cómo sabrás cuándo? Lo sabrás. Dios te lo hará saber a través de una paz interior, un presentimiento, un sueño o simplemente una certeza que no puedes explicar con palabras. Santa Teresa también advirtió que fortaleza sin luz es inútil, pero luz sin fortaleza es incompleta. Ambas palabras trabajan juntas, se complementan, se necesitan mutuamente. Son como las 2 alas de un pájaro. Si falta una, el vuelo es imposible. Además, pronunciar fortaleza tiene un efecto secundario maravilloso en ti, en quien la dice. Porque cuando intercedes por un alma con tanta dedicación, con tanto conocimiento, con tanta fe, Dios también derrama gracias sobre ti. Experimentarás fortaleza en tu propia vida. Sentirás que tus cargas se alivian. Notarás que problemas que antes te parecían insuperables, ahora encuentran solución. Esto no es magia, es la ley de la reciprocidad espiritual. Cuando ayudas a un alma del purgatorio, esa alma intercede por ti ante Dios. Y Dios recompensa siempre a quienes practican la caridad,
especialmente la caridad hacia los difuntos, que son los más necesitados y los menos capaces de pedir ayuda por sí mismos. Entonces recapitulemos. Ya tienes 2 de las 10 palabras sagradas, luz y fortaleza. La primera ilumina el camino. La segunda da poder para recorrerlo. Pero el camino aún es largo y el alma necesita más. Necesita las otras 8 palabras que aún no conoces. No abandones este video. No te vayas ahora, porque lo que viene a continuación es aún más poderoso. La tercera palabra que Santa Teresa reveló es tan importante que el 90% de las personas la dice incorrectamente, y eso retrasa la liberación del alma por años, incluso décadas. Ya conoces luz y fortaleza, 2 palabras poderosas que trabajan en conjunto para iniciar el proceso de liberación del alma. Pero ahora viene la tercera palabra, y aquí es donde la mayoría de las personas cometen un error devastador que puede retrasar la salvación del alma por años, incluso por décadas. Santa Teresa lo vio con sus propios ojos en una de sus visiones más impactantes. Observó a millones de almas en el purgatorio que habían recibido luz, que habían recibido fortaleza, pero que seguían atrapadas en un sufrimiento prolongado. Y cuando ella preguntó por qué, la respuesta la dejó sin aliento, porque quienes rezan por ellas pronuncian la tercera palabra de manera equivocada. La tercera palabra es misericordia. Sí, misericordia. Una palabra que todos conocemos, que todos hemos escuchado miles de veces, pero que muy pocos pronuncian correctamente cuando se trata de interceder por un alma fallecida. Y el problema no está en la palabra en sí, sino en la intención con la que se dice, en el momento en que se dice y en la comprensión de lo que realmente significa. Déjame explicarte por qué esta palabra es tan delicada y tan poderosa al mismo tiempo. Cuando la mayoría de las personas piensan en misericordia, piensan en perdón, piensan en compasión, piensan en que Dios tenga piedad del alma. Y sí, todo eso es correcto pero incompleto, porque la misericordia de Dios no es solo perdón pasivo, es acción transformadora. Es un fuego purificador que quema las imperfecciones del alma sin destruirla. Es el bisturí divino que corta lo que está enfermo para sanar lo que está sano. Santa Teresa enseñó que cuando tú pides misericordia para un alma fallecida, no estás pidiendo que Dios la excuse de su purificación. Estás pidiendo que esa purificación sea más rápida, más efectiva, más soportable. Estás pidiendo que la justicia divina se mezcle con el amor divino para acelerar el proceso sin anular la santidad que Dios exige. Ahora bien, aquí está el error que cometen millones de personas. Pronuncian misericordia antes de pronunciar luz y fortaleza. Y eso es un desastre espiritual, porque pedir misericordia para un alma que aún no ha visto la luz es inútil. Es como pedirle a un médico que opere a un paciente que todavía está en la sala de espera. Primero el alma necesita ver el camino, luego necesita fuerza para recorrerlo, y solo entonces está lista para recibir la misericordia transformadora de Dios. Santa Teresa fue muy clara al respecto en sus escritos. En el libro de la vida, relata cómo Cristo le mostró que las oraciones mal ordenadas no solo son ineficaces, sino que pueden generar confusión en el alma. El alma no entiende por qué recibe misericordia si aún no sabe hacia dónde debe caminar. Es como darle agua a alguien que se está ahogando. No es lo que necesita en ese momento. Por eso, misericordia debe ser siempre la tercera palabra, nunca la primera, nunca la segunda, siempre la tercera. Porque en ese orden, su poder se multiplica de forma sobrenatural. Además, cuando pronuncias misericordia correctamente, no solo estás pidiendo alivio para el alma, estás invocando uno de los atributos más profundos de Dios. Estás recordándole al alma que Dios no es un juez cruel, sino un Padre amoroso que desea su salvación más que nadie. Estás infundiendo esperanza en medio del sufrimiento. Y aquí viene algo que muy pocos saben.
Según los testimonios de santos como San Pío de Pietrelcina y Santa Faustina Kowalska, cuando alguien en la tierra pronuncia correctamente la palabra misericordia por un alma del purgatorio, esa alma experimenta un alivio inmediato en su sufrimiento. No es que el purgatorio desaparezca, es que el dolor se vuelve más llevadero. Es como si Dios dijera: tu ser querido está intercediendo por ti. Resiste un poco más. Ya falta menos. Ese alivio es real, es verificable. Existen cientos de casos documentados por la Iglesia donde personas que rezaban con estas palabras específicas recibieron señales claras de que sus difuntos estaban siendo ayudados. Una mujer en México llevaba años rezando por su esposo fallecido. Rezaba el rosario, asistía a misas, ofrecía sacrificios, pero nada parecía cambiar. Hasta que un sacerdote le enseñó estas 3 palabras en el orden correcto: luz, fortaleza, misericordia. A la semana de comenzar a pronunciarlas, tuvo un sueño donde su esposo le agradecía con lágrimas en los ojos. Cuando despertó, sintió una certeza absoluta de que él ya estaba mejor, de que algo había cambiado en su situación espiritual. Ahora bien, no basta con decir misericordia una sola vez. Esta palabra debe repetirse con fe constante, con amor profundo, con la convicción de que Dios escucha y actúa. Y debe ser acompañada siempre de las 2 palabras anteriores. Porque estas 3 palabras juntas forman la primera tríada de poder espiritual. Luz ilumina, fortaleza sostiene, misericordia transforma, pero aún faltan 7 palabras más. 7 palabras que completarán el rescate del alma. 7 palabras que Santa Teresa reveló con lágrimas en los ojos, porque sabía que eran un regalo invaluable de Dios para la humanidad. Y la 4ª palabra que estás a punto de descubrir es tan poderosa que Santa Teresa advirtió: jamás la pronuncies antes de las 3 primeras, porque si lo haces, su efecto se anula por completo. Es más, puede generar el efecto contrario. No te vayas, no cierres este video, porque lo que viene ahora es el conocimiento que puede cambiar el destino eterno de tu ser querido. Has llegado hasta aquí porque realmente te importa el destino de tu ser querido fallecido. Ya conoces 3 palabras sagradas: luz, fortaleza y misericordia. 3 palabras que forman la base, el cimiento sobre el cual se construirá la liberación completa del alma. Pero ahora viene la 4ª palabra, y con ella una advertencia solemne de Santa Teresa que no puedes ignorar. En sus escritos más profundos, Santa Teresa relata una experiencia mística donde Cristo le mostró el orden exacto de estas 10 palabras. Y cuando llegó a la 4ª, Jesús le dijo algo que la estremeció hasta lo más profundo de su ser. Esta palabra abre las puertas del cielo, pero solo si viene después de las 3 primeras. Si alguien la pronuncia antes, las puertas permanecerán cerradas y el alma sufrirá más tiempo del necesario. Esa advertencia no es una exageración, es una verdad espiritual absoluta. La 4ª palabra es consuelo, consuelo. Una palabra hermosa, llena de ternura, llena de amor. Pero también una palabra que debe ser manejada con sabiduría y conocimiento profundo. Porque consolar a un alma del purgatorio no es lo mismo que consolar a una persona viva. Las almas en ese estado de purificación necesitan un consuelo específico, un consuelo divino que solo puede llegar después de que hayan recibido luz, fortaleza y misericordia. Déjame explicarte por qué. Imagina que alguien está perdido en un bosque oscuro. Lo primero que necesita es una linterna para ver el camino. Eso es luz. Luego necesita energía para caminar. Eso es fortaleza. Después necesita que alguien le asegure que vale la pena seguir caminando, que hay esperanza de salir. Eso es misericordia. Y solo cuando tiene todo eso, puede recibir consuelo genuino, ese alivio profundo que le dice: ya casi llegas, no estás solo, alguien te acompaña en este camino. Santa Teresa enseñó que las almas en el purgatorio
experimentan una soledad espiritual abrumadora. No están en el infierno, donde la soledad es eterna y desesperante, pero tampoco están en el cielo, donde la comunión con Dios es plena y perfecta. Están en un estado intermedio donde saben que Dios las ama, pero aún no pueden abrazarlo. Y esa espera, esa distancia, genera un dolor emocional que nosotros, los vivos, apenas podemos comprender. Cuando tú pronuncias la palabra consuelo hacia un alma fallecida, estás invocando la presencia consoladora del Espíritu Santo. Estás pidiendo que Dios mismo visite a esa alma en su sufrimiento y le susurre al oído espiritual: resiste, ya falta poco, tu purificación está avanzando, pronto estarás conmigo. Ese susurro divino es el consuelo más grande que un alma puede recibir. No es un alivio superficial, no es una distracción momentánea, es una infusión directa de paz sobrenatural que calma la angustia del alma y le da fuerzas renovadas para continuar su proceso de purificación. Pero aquí está el peligro. Si pronuncias consuelo antes de las 3 palabras anteriores, estarías intentando consolar a un alma que todavía no sabe hacia dónde va, que todavía no tiene fuerza para caminar y que todavía no ha experimentado la misericordia transformadora de Dios. Sería como intentar calmar a alguien que está en pánico sin primero explicarle qué está pasando. No funciona. Genera más confusión. Santa Teresa fue testigo de esto en una de sus visiones más dolorosas. Vio a almas que habían recibido consuelo prematuro y que, en lugar de avanzar, se habían estancado. Porque el consuelo sin dirección, sin fuerza, sin misericordia, puede hacer que el alma se acomode en su estado actual y pierda el impulso necesario para seguir purificándose. Por eso Cristo le advirtió: consuelo debe ser siempre la 4ª palabra, nunca antes, nunca después, siempre en el 4º lugar. Ahora bien, cuando pronuncias consuelo correctamente, después de las 3 primeras palabras, sucede algo maravilloso. El alma no solo recibe paz, también recibe claridad. Empieza a entender mejor su situación. Empieza a ver con más nitidez el plan de Dios para ella. Empieza a colaborar activamente con su propia purificación en lugar de simplemente padecerla. Y aquí viene un secreto que pocos conocen. Santa Faustina Kowalska, la gran apóstol de la Divina Misericordia, también habló del poder del consuelo hacia las almas del purgatorio. En su diario, relata que Jesús le dijo: cuando mis hijos en la tierra consuelan a las almas del purgatorio, yo mismo las visito con gracias especiales, porque el amor que ustedes muestran hacia ellas me conmueve profundamente. Esa revelación es impresionante. Significa que cuando tú pronuncias consuelo con fe y amor, no solo ayudas al alma, también mueves el corazón de Dios. Y cuando el corazón de Dios se conmueve, todo es posible. Existe el caso documentado de un sacerdote en Italia que aprendió estas 4 palabras y comenzó a pronunciarlas diariamente por las almas del purgatorio. A las pocas semanas, empezó a experimentar fenómenos místicos, olores a flores sin explicación, sensaciones de paz inexplicable durante la misa y sueños donde almas agradecidas le mostraban que ya habían sido liberadas. Consultó con su obispo, quien confirmó que esas señales eran consistentes con la acción del Espíritu Santo. Entonces, recapitulemos lo que has aprendido hasta ahora. Tienes 4 de las 10 palabras sagradas: luz, fortaleza, misericordia y consuelo. Cada una tiene su función específica. Cada una debe ser pronunciada en su orden exacto. Y todas juntas forman una cadena de poder espiritual que está rescatando a tu ser querido del purgatorio mientras tú lees estas palabras. Pero aún faltan 6 palabras más. 6 palabras que completarán el proceso. Y la 5ª palabra que estás a punto de descubrir es tan poderosa que Santa Teresa la llamó la palabra que hace sentir al alma el abrazo de Dios. Cuando la pronuncies correctamente,
el alma experimentará un alivio tan profundo que será como si Dios mismo la estuviera sosteniendo entre sus brazos. No detengas tu búsqueda ahora. Sigue adelante. Porque cada minuto que inviertes en aprender estas palabras es un minuto que acerca a tu ser querido hacia la gloria eterna. Estás a mitad del camino. Ya conoces 4 de las 10 palabras sagradas que Santa Teresa reveló para el auxilio de las almas del purgatorio. Luz para iluminar el camino, fortaleza para recorrerlo, misericordia para transformar, consuelo para sostener. Pero ahora viene la 5ª palabra, y con ella una promesa extraordinaria que Santa Teresa dejó escrita en sus obras más íntimas. Ella la llamó la palabra que hace sentir al alma el abrazo de Dios. Imagina por un momento lo que significa eso. Un alma que está en el purgatorio, separada temporalmente de la presencia plena de Dios, experimentando una purificación dolorosa, de repente siente que Dios la abraza. No con brazos físicos, porque Dios es espíritu, pero con una cercanía tan real, tan intensa, tan amorosa, que el alma queda transformada en lo más profundo de su ser. Esa es la 5ª palabra que estás a punto de conocer. La 5ª palabra es amor, amor, la palabra más poderosa del universo, la esencia misma de Dios. Porque como dice la primera carta de San Juan, Dios es amor. Y cuando tú pronuncias esta palabra hacia un alma fallecida, no estás simplemente expresando un sentimiento humano, estás invocando la naturaleza divina. Estás pidiendo que el amor eterno, infinito, perfecto de Dios, descienda sobre esa alma y la envuelva por completo. Santa Teresa experimentó esto en carne propia durante una de sus visiones más sublimes. Relata que vio a un alma en el purgatorio que había recibido las 4 palabras anteriores. Esa alma ya tenía luz, fortaleza, misericordia y consuelo. Pero cuando alguien en la tierra pronunció la palabra amor por ella, algo extraordinario sucedió. El alma sintió como si todo su ser se llenara de una calidez sobrenatural, como si Dios mismo la estuviera abrazando. Y en ese instante, gran parte de su sufrimiento se desvaneció. No desapareció por completo, porque la purificación debe completarse, pero se volvió infinitamente más llevadero, como cuando estás enfermo y alguien que amas te toma de la mano. La enfermedad sigue ahí, pero ya no te sientes solo, ya no te sientes abandonado. Ahora bien, ¿por qué amor debe ser la 5ª palabra y no la primera? Porque el amor verdadero, el amor divino, solo puede ser plenamente recibido cuando el alma está preparada para recibirlo. Y esa preparación viene precisamente de las 4 palabras anteriores. Piénsalo de esta manera. Si tú intentas abrazar a alguien que está perdido en la oscuridad, esa persona no puede verte, no puede sentirte plenamente. Primero necesita luz. Si intentas abrazar a alguien que está débil y a punto de caer, no puede sostenerse en tus brazos. Primero necesita fortaleza. Si intentas abrazar a alguien que se siente indigno, que cree que no merece ser amado, rechazará tu abrazo. Primero necesita misericordia. Si intentas abrazar a alguien que está en profunda angustia, no puede relajarse en tus brazos. Primero necesita consuelo. Solo cuando todo eso está en su lugar, el alma puede recibir plenamente el amor de Dios. Y aquí viene la prueba de que esto funciona. Existen testimonios verificados por directores espirituales y sacerdotes de personas que comenzaron a pronunciar estas 5 palabras en orden por sus difuntos y experimentaron cambios radicales en sus vidas. Una mujer en Argentina llevaba 3 años rezando por su padre fallecido. Rezaba con devoción, con constancia, con fe, pero siempre sentía una inquietud en su corazón, como si algo faltara. Hasta que un día, un misionero le enseñó estas 5 palabras en el orden correcto. Comenzó a pronunciarlas cada noche antes de dormir. A la semana, tuvo un sueño tan vívido que parecía más real que la realidad misma. En ese sueño,
vio a su padre sonriendo, rodeado de luz, y él le dijo: «Ya siento su amor. Ya no sufro tanto. Sigue orando así». Cuando despertó, esa mujer lloró durante horas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alegría, de certeza, de paz profunda. Sabía que su padre estaba siendo rescatado del purgatorio gracias a esas palabras. Ahora bien, es fundamental que entiendas algo. Pronunciar amor no significa que el alma automáticamente va al cielo. El purgatorio es un proceso que Dios, en su sabiduría infinita, ha establecido para que las almas alcancen la santidad perfecta necesaria para entrar en su presencia. Ninguna oración puede anular ese proceso, pero sí puede hacerlo más rápido, más soportable, más luminoso. Y cuando tú pronuncias amor hacia un alma del purgatorio, estás acelerando ese proceso, estás aliviando ese dolor, estás recordándole al alma que Dios no la ha abandonado, que sigue amándola con un amor eterno e incondicional. Santa Teresa también enseñó que pronunciar amor tiene un efecto poderoso en quien lo dice, porque cuando tú invocas el amor de Dios para otra persona, ese mismo amor te toca a ti. Experimentarás más amor en tu propia vida. Tus relaciones mejorarán. Tu corazón se ablandará. Sentirás una conexión más profunda con Dios. Esto no es autosugestión, es la ley espiritual de la reciprocidad. Cuando das amor, recibes amor. Cuando invocas amor, el amor te rodea. Es una realidad sobrenatural que miles de personas han experimentado a lo largo de los siglos. Además, pronunciar amor correctamente rompe cadenas espirituales que ni siquiera sabías que existían. Hay almas en el purgatorio que están atadas por el desamor que experimentaron en vida, por el rechazo, por la soledad, por la frialdad de quienes las rodeaban. Y cuando tú pronuncias amor por ellas, esas cadenas se quiebran. El alma se libera de esos recuerdos dolorosos y puede avanzar hacia la plenitud. Entonces, ya tienes 5 de las 10 palabras sagradas: luz, fortaleza, misericordia, consuelo y amor. 5 palabras que están transformando el destino eterno de tu ser querido en este mismo instante. 5 palabras que lo están acercando cada vez más al cielo. Pero aún faltan 5 palabras más, y cada una de ellas es crucial, porque estas 10 palabras juntas forman una oración perfecta, una súplica completa, un acto de caridad sobrenatural que tiene el poder de rescatar almas. La 6ª palabra que estás a punto de descubrir es el puente entre el sufrimiento y la paz eterna. Es la palabra que Santa Teresa vio escrita en letras de fuego en una de sus visiones más impactantes, y sin ella, las 5 anteriores quedan incompletas. No abandones ahora. Sigue adelante, porque tu fidelidad en aprender estas palabras está siendo recompensada en el cielo de maneras que aún no puedes imaginar. Estás exactamente a mitad del camino. 5 palabras reveladas, 5 palabras por descubrir. Y ahora llegas al punto de inflexión, al momento crucial donde todo lo que has aprendido comienza a consolidarse en una fuerza espiritual imparable. Porque la 6ª palabra que Santa Teresa reveló es el puente entre el sufrimiento del purgatorio y la paz eterna del cielo. En una de sus visiones más impactantes, Santa Teresa vio esta palabra escrita en letras de fuego sobre las puertas del purgatorio. Y cuando le preguntó a Cristo qué significaba, Él le respondió: esta es la palabra que permite al alma cruzar del dolor a la esperanza plena. Sin ella, las 5 anteriores quedan incompletas. Esa declaración lo cambia todo, porque significa que no basta con iluminar, fortalecer, transformar, consolar y amar al alma. También hay que darle algo más, algo que la impulse definitivamente hacia adelante, algo que la saque del estancamiento y la lance hacia su destino final. La 6ª palabra es esperanza, esperanza, una de las 3 virtudes teologales.
una de las fuerzas más poderosas del universo espiritual. Porque sin esperanza, el alma no puede perseverar. Sin esperanza, el sufrimiento se vuelve insoportable. Sin esperanza, la purificación pierde su sentido. Santa Teresa enseñó que las almas en el purgatorio conocen con certeza absoluta que llegarán al cielo. No tienen duda de eso, pero el problema es que no saben cuándo. No saben cuánto tiempo más deberán sufrir. Y esa incertidumbre genera una angustia profunda que puede sentirse como una eternidad. Cuando tú pronuncias la palabra esperanza hacia un alma fallecida, estás haciendo algo extraordinario. No estás simplemente deseándole que tenga esperanza. Estás invocando la virtud teologal misma. Estás pidiendo que Dios infunda en esa alma una certeza renovada, una confianza sobrenatural, una visión más clara de que el fin de su purificación está cerca. Y eso cambia todo para el alma. Porque una cosa es saber intelectualmente que llegarás al cielo algún día, y otra muy distinta es sentir en lo más profundo de tu ser que ese día está cerca, que tu sufrimiento tiene un propósito claro, que cada momento de dolor te acerca más a la gloria eterna. Santa Teresa relata en El Camino de Perfección que la esperanza es como el ancla del alma. Cuando las olas del sufrimiento golpean, cuando la purificación se vuelve más intensa, cuando la soledad parece abrumadora, el ancla de la esperanza mantiene al alma firme, evita que se hunda en la desesperación. Ahora bien, ¿por qué esperanza debe ser la sexta palabra y no otra posición? Porque el alma primero necesita todo lo anterior antes de poder aferrarse a la esperanza de manera efectiva. Necesita luz para ver, necesita fuerza para avanzar, necesita misericordia para transformarse, necesita consuelo para no desfallecer, necesita amor para sentirse acompañada, y solo entonces, con todo eso en su lugar, puede recibir plenamente la esperanza. Si intentas dar esperanza a alguien que está en oscuridad total, esa esperanza no encuentra dónde agarrarse. Si intentas dar esperanza a alguien que está débil y caído, no tiene fuerzas para sostenerla. Pero cuando el alma ya ha recibido las 5 palabras anteriores, la esperanza encuentra terreno fértil donde echar raíces profundas. Y aquí viene algo que muy pocos saben. Según los escritos de San Juan de la Cruz, compañero espiritual de Santa Teresa, cuando un alma en el purgatorio recibe esperanza, su tiempo de purificación se acorta de manera significativa. No porque Dios cambie las reglas, sino porque el alma llena de esperanza coopera más activamente con su propia purificación. Se entrega con más fervor, acepta el sufrimiento con más docilidad, y eso acelera el proceso. Existe un caso documentado en los archivos del Carmelo de Ávila sobre una monja que aprendió estas 6 palabras directamente de Santa Teresa cuando aún vivía. Esa monja comenzó a pronunciarlas diariamente por su hermana fallecida. A los pocos meses, tuvo una revelación durante la oración donde vio a su hermana ascendiendo hacia una luz gloriosa. Cuando compartió la experiencia con Santa Teresa, la santa le confirmó que su hermana había sido liberada del purgatorio gracias a la constancia de su oración. Ahora bien, pronunciar esperanza no es un acto mágico, es un acto de fe profunda. Debes decirla con convicción absoluta, creyendo firmemente que Dios escucha, que Dios responde, que Dios actúa. Si la pronuncias con dudas, con escepticismo, con frialdad, su poder se debilita. Santa Teresa fue muy clara al respecto. Escribió en las moradas que la oración sin fe es como una semilla que cae en tierra estéril. Puede ser la semilla correcta, puede ser plantada en el momento correcto, pero si no hay fe que la riegue, no germinará. Por eso, cuando pronuncies esperanza, hazlo con todo tu corazón. Visualiza a tu ser querido recibiendo esa virtud como un rayo de luz dorada que penetra en su alma y enciende una llama inextinguible. Imagina que esa llama crece, se expande
consume toda duda, toda angustia, todo temor. Además, pronunciar esperanza tiene un efecto transformador en ti mismo, porque cuando invocas esperanza para otros, la esperanza se multiplica en tu propia vida. Problemas que parecían sin solución comenzarán a resolverse. Situaciones que te tenían atrapado encontrarán salida. Sentirás una renovación interior que no podrás explicar con palabras. Esto no es coincidencia. Es la ley espiritual de la siembra y la cosecha. Lo que siembras en oración por las almas del purgatorio, Dios lo multiplica en tu vida. Es su manera de recompensarte por tu caridad hacia los más necesitados. Entonces, recapitulemos. Ya tienes 6 de las 10 palabras sagradas: luz, fortaleza, misericordia, consuelo, amor y esperanza. 6 palabras que forman una cadena inquebrantable de poder espiritual. 6 palabras que están rescatando a tu ser querido del purgatorio en este preciso instante. Pero aún faltan 4 palabras más. 4 palabras que completarán el proceso. Y la 7ª palabra que estás a punto de descubrir es tan poderosa que Santa Teresa la llamó la llave del purgatorio. Cuando la pronuncies correctamente, después de las 6 anteriores, el alma experimentará una liberación tan profunda que será como si las cadenas mismas del purgatorio comenzaran a romperse. No te detengas ahora. Has llegado demasiado lejos como para abandonar. Tu perseverancia está siendo recompensada. Tu fidelidad está siendo honrada. Sigue adelante, porque lo mejor aún está por venir. Has recorrido más de la mitad del camino. 6 palabras reveladas, 4 por descubrir. Y ahora llegas a la 7ª palabra, aquella que Santa Teresa llamó en sus escritos más profundos la llave del purgatorio. Una descripción que no es exagerada, es literal, es exacta, es la verdad espiritual más poderosa que puedas imaginar. En una de sus visiones más extraordinarias, Santa Teresa vio a Cristo sosteniendo una llave de oro puro. Esa llave brillaba con una intensidad que lastimaba los ojos, pero al mismo tiempo atraía la mirada de forma irresistible. Y cuando ella preguntó qué era esa llave, Cristo le respondió: esta es la palabra que abre las cerraduras más profundas del purgatorio. Sin ella, muchas almas permanecen encerradas en su sufrimiento más tiempo del necesario. Esa revelación estremeció a Santa Teresa hasta lo más profundo de su alma, porque significaba que existía una palabra con el poder específico de desbloquear situaciones espirituales que parecían estancadas, de romper ataduras que parecían inquebrantables, de liberar almas que parecían atrapadas sin remedio. La 7ª palabra es fe. Fe, la primera de las 3 virtudes teologales, el fundamento de toda vida espiritual. La confianza absoluta en Dios incluso cuando no vemos, incluso cuando no entendemos, incluso cuando todo parece oscuro. Cuando tú pronuncias la palabra fe hacia un alma fallecida, estás haciendo algo que trasciende la comprensión humana. No estás simplemente expresando que tienes fe en que el alma se salvará. Estás invocando la virtud teologal misma. Estás pidiendo que Dios infunda en esa alma una fe renovada, una confianza sobrenatural, una certeza absoluta de que Él cumplirá su promesa de llevarla al cielo. Pero aquí viene lo crucial. ¿Por qué el alma necesita fe si ya está en el purgatorio, si ya sabe con certeza que llegará al cielo? La respuesta es profunda y muchos la desconocen. Santa Teresa enseñó que las almas en el purgatorio, aunque tienen certeza de su salvación eterna, pueden experimentar momentos de oscuridad espiritual, donde esa certeza se nubla temporalmente. No la pierden por completo, pero sí se debilita. Es como cuando un creyente en la tierra pasa por una noche oscura del alma. Sigue creyendo en Dios, pero la sensación de su presencia se desvanece. El consuelo se retira. Y el alma debe caminar por fe pura, sin sentir nada.
Esos momentos son los más dolorosos del purgatorio, porque el alma sabe que Dios existe, que Dios la ama, que Dios la salvará, pero no lo siente. Y esa ausencia de sentimiento genera un sufrimiento indescriptible. Cuando tú pronuncias fe hacia un alma en esa situación, sucede algo milagroso. La virtud teologal desciende sobre el alma como un manto protector. La oscuridad no desaparece inmediatamente, pero el alma recibe la fuerza para atravesarla. Recibe la capacidad de creer incluso cuando no siente. Recibe la gracia de confiar incluso cuando todo parece perdido. Y eso, según Santa Teresa, es lo que finalmente rompe las cadenas más profundas del purgatorio. Porque cuando un alma aprende a tener fe pura, sin necesitar consuelos sensibles, sin depender de sentimientos, alcanza un nivel de madurez espiritual que acelera enormemente su purificación. San Juan de la Cruz, en su obra Noche Oscura del Alma, explica que la fe pura es el camino más rápido hacia la unión con Dios. Y lo mismo aplica para las almas del purgatorio. Cuando tienen fe pura, avanzan más rápido. Cuando confían plenamente, sufren menos tiempo. Cuando creen sin vacilar, el proceso se completa antes. Ahora bien, es fundamental que entiendas por qué fe debe ser la séptima palabra y no otra posición. Porque la fe necesita un fundamento sobre el cual construirse. Y ese fundamento son precisamente las 6 palabras anteriores. El alma primero necesita luz para ver que hay un Dios en quien creer. Necesita fortaleza para sostenerse en esa creencia cuando todo se vuelve difícil. Necesita misericordia para confiar en que Dios es bueno. Necesita consuelo para sentir que Dios la acompaña. Necesita amor para saber que Dios la ama. Necesita esperanza para creer que hay un futuro glorioso. Y solo entonces, con todo eso en su lugar, la fe puede florecer en toda su plenitud. Existe un testimonio extraordinario en los archivos del Carmelo de Segovia. Una mujer viuda aprendió estas 7 palabras de una monja carmelita y comenzó a pronunciarlas cada día por su esposo fallecido. Durante meses no sintió nada, no tuvo sueños, no recibió señales, pero continuó con fe inquebrantable, pronunciando las 7 palabras en orden perfecto. Al cumplirse 1 año de la muerte de su esposo, esa mujer estaba rezando en la capilla cuando sintió una presencia tan real que abrió los ojos sobresaltada. No vio nada con los ojos físicos, pero sintió en su espíritu una certeza absoluta. Su esposo había sido liberado del purgatorio. Esa misma noche tuvo un sueño donde él aparecía vestido de blanco, radiante, sonriendo, y le decía: «Tu fe me salvó, tu fe me liberó». Cuando compartió la experiencia con su director espiritual, éste le confirmó que esas manifestaciones eran consistentes con la acción de Dios cuando un alma pasa del purgatorio al cielo. Ahora bien, pronunciar fe requiere que tú mismo tengas fe. No puedes dar lo que no tienes. Si tú dudas, si tú vacilas, si tú pronuncias la palabra sin creer realmente en su poder, el efecto se reduce drásticamente. Por eso Santa Teresa insistía en que quien reza por los difuntos debe cultivar primero su propia vida espiritual, fortalecer su propia fe, profundizar su propia relación con Dios. Además, pronunciar fe hacia un alma del purgatorio fortalece tu propia fe de manera sobrenatural. Es un misterio hermoso. Cuando invocas fe para otros, recibes más fe para ti. Tus dudas se disipan, tus miedos se calman, tu confianza en Dios se multiplica. Entonces, ya tienes 7 de las 10 palabras sagradas: luz, fortaleza, misericordia, consuelo, amor, esperanza y fe. 7 palabras que forman una estructura espiritual perfecta. 7 palabras que están transformando el destino de tu ser querido en este preciso momento. Pero aún faltan 3 palabras más. 3 palabras finales que completarán la oración más poderosa que puedas pronunciar por un alma fallecida.
Y la octava palabra que estás a punto de descubrir tiene un poder tan específico que Santa Teresa advirtió: sin esta palabra, las 7 anteriores quedan incompletas. Con ella, el rescate del alma se acelera de forma asombrosa. Faltan solo 2 palabras más después de esta. Estás tan cerca del conocimiento completo. No abandones ahora. Sigue adelante. Solo faltan 3 palabras. 3 palabras que separan a tu ser querido de la liberación completa. Has llegado hasta aquí porque tu amor es genuino, porque tu determinación es inquebrantable, porque realmente te importa el destino eterno de quien ya no está físicamente contigo, pero sigue vivo en tu corazón. 7 palabras reveladas, 7 llaves entregadas. Y ahora llegas a la octava palabra, aquella que Santa Teresa describió en sus escritos como la palabra que ningún alma puede rechazar. Una descripción misteriosa que necesita explicación profunda. En una de sus visiones más reveladoras, Santa Teresa vio algo que la dejó sin aliento. Observó a un alma en el purgatorio que había recibido las 7 palabras anteriores. Esa alma brillaba con una luz tenue pero creciente. Estaba avanzando, estaba sanando, estaba transformándose, pero aún le faltaba algo crucial, algo que completaría su preparación para el cielo. Y entonces vio descender del trono de Dios una palabra escrita en letras de fuego. Cuando esa palabra tocó al alma, ésta se postró espiritualmente en adoración. No pudo resistirse, no quiso resistirse, porque esa palabra llevaba consigo el peso de la majestad divina. La octava palabra es gloria, gloria, la palabra que expresa la magnificencia de Dios, la palabra que proclama su grandeza infinita, la palabra que reconoce que todo lo que existe, incluida nuestra salvación, es para su honor eterno. Cuando tú pronuncias la palabra gloria hacia un alma fallecida, estás haciendo algo radicalmente diferente a las 7 palabras anteriores. No estás pidiendo algo para el alma, estás proclamando algo sobre Dios. Estás declarando que todo el proceso de purificación, todo el sufrimiento, toda la espera, todo tiene un propósito supremo: dar gloria a Dios, y eso cambia completamente la perspectiva del alma. Santa Teresa enseñó que uno de los mayores sufrimientos del purgatorio es la sensación temporal de inutilidad. El alma sabe que ya no puede servir a Dios como lo hacía en la tierra. No puede evangelizar, no puede ayudar al prójimo, no puede hacer obras de caridad. Y esa aparente inutilidad genera una angustia profunda. Pero cuando el alma recibe la palabra gloria, comprende algo extraordinario. Su purificación misma está dando gloria a Dios. Cada momento de sufrimiento aceptado con paciencia glorifica la justicia divina. Cada instante de espera confiada glorifica la misericordia divina. Cada segundo de purificación glorifica la santidad divina. Y esa comprensión transforma el sufrimiento. No lo elimina, pero le da un sentido trascendente. El alma deja de ver su situación como un castigo inútil y comienza a verla como un acto de adoración, como un sacrificio que asciende al cielo como incienso aromático, como una ofrenda agradable a Dios. San Pablo escribió en su carta a los romanos: todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Y esto incluye el purgatorio, incluye la purificación, incluye el sufrimiento temporal. Todo, absolutamente todo, está diseñado para dar gloria a Dios y para bien del alma. Ahora bien, ¿por qué gloria debe ser la octava palabra y no otra posición? Porque el alma primero necesita todo lo anterior antes de poder entender verdaderamente qué significa dar gloria a Dios. Necesita luz para ver a Dios, necesita fortaleza para servirle, necesita misericordia para conocer su bondad, necesita consuelo para sentir su presencia, necesita amor para amarlo, necesita esperanza para confiar en Él, necesita fe para creerle, y solo entonces, con todo eso en su lugar,
puede comprender plenamente qué significa glorificarlo. Existe un testimonio impresionante documentado en los archivos del convento de Santa Teresa en Ávila. Un sacerdote anciano aprendió estas 8 palabras y comenzó a pronunciarlas en cada misa que celebraba, específicamente durante el momento de la consagración. Ofrecía el santo sacrificio por las almas del purgatorio usando estas 8 palabras en orden perfecto. A los pocos meses, comenzó hasta a experimentar fenómenos místicos durante la misa. Sentía presencias invisibles a su alrededor. Percibía aromas celestiales sin explicación natural. Y en varias ocasiones tuvo la certeza interior de que almas estaban siendo liberadas del purgatorio en ese preciso momento. Cuando compartió estas experiencias con su obispo, este ordenó una investigación discreta. Varios testigos confirmaron los fenómenos y el obispo concluyó que era consistente con la acción del Espíritu Santo cuando se intercede correctamente por los difuntos. Ahora bien, pronunciar gloria requiere humildad profunda, porque no se trata de tu gloria. No se trata de sentirte bien contigo mismo por estar ayudando a un alma. Se trata exclusivamente de la gloria de Dios, de reconocer que Él es el único Salvador, que Él es el único santificador, que Él es el único digno de adoración. Santa Teresa fue muy clara al respecto. Escribió en El Castillo Interior que la verdadera oración siempre termina en la gloria de Dios. Si nuestra oración se centra en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestros deseos, es oración inmadura. Pero cuando nuestra oración culmina en la gloria de Dios, alcanza su perfección. Por eso gloria es la 8ª palabra, porque después de haber dado al alma luz, fortaleza, misericordia, consuelo, amor, esperanza y fe, ahora le das el propósito final de todo eso, glorificar a Dios eternamente. Además, pronunciar gloria tiene un efecto transformador en tu propia vida espiritual, porque cuando aprendes a buscar la gloria de Dios en todo, incluso en el sufrimiento, tu vida adquiere un significado completamente nuevo. Los problemas dejan de ser obstáculos y se convierten en oportunidades. Las dificultades dejan de ser maldiciones y se transforman en bendiciones disfrazadas. Santa Faustina Kowalska escribió en su diario que cuando aprendió a buscar la gloria de Dios en todo, hasta en las cosas más pequeñas y dolorosas, experimentó una paz que superaba todo entendimiento. Y lo mismo te sucederá a ti. Entonces, recapitulemos. Ya tienes 8 de las 10 palabras sagradas: luz, fortaleza, misericordia, consuelo, amor, esperanza, fe y gloria. 8 palabras que forman una sinfonía espiritual perfecta. 8 palabras que están rescatando a tu ser querido del purgatorio mientras lees estas líneas. Pero aún faltan 2 palabras más, solo 2. Y estas 2 palabras finales son las más poderosas de todas. La 9ª palabra que estás a punto de descubrir prepara al alma para la revelación final. Y sin ella, todo lo anterior quedaría incompleto. Santa Teresa advirtió: esta palabra es la que prepara el corazón del alma para recibir el toque final de Dios. Falta solo una palabra más. Una sola palabra después de esta y tendrás el conocimiento completo que Santa Teresa reveló para el rescate de las almas del purgatorio. Pero antes de llegar a esa 10ª y última palabra, necesitas conocer la 9ª, porque sin ella todo lo anterior quedaría suspendido en el aire, incompleto, insuficiente. Santa Teresa tuvo una visión que la marcó profundamente en sus últimos años de vida. Vio a miles de almas en el purgatorio que habían recibido las 8 palabras anteriores. Brillaban con una luz hermosa, estaban preparadas, estaban sanadas, estaban transformadas, pero no avanzaban hacia el cielo. Permanecían en un estado de espera que parecía eterno. Cuando ella preguntó por qué, Cristo le mostró algo que la hizo llorar. Le mostró que esas almas estaban esperando una palabra final, una palabra que les diera permiso para entrar.
una palabra que certificara que ya estaban listas, una palabra que abriera definitivamente las puertas del paraíso. Esa palabra no era la 10ª, era la 9ª, porque la 9ª prepara al alma para recibir la 10ª. La 9ª palabra es pureza, pureza. La cualidad que Dios exige para entrar en su presencia, porque como dice la carta a los Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Y la pureza es el camino hacia esa santidad perfecta. Cuando tú pronuncias la palabra pureza hacia un alma fallecida, estás invocando el proceso final de limpieza espiritual. Estás pidiendo que todo rastro de apego al pecado sea eliminado, que toda mancha sea borrada, que toda imperfección sea consumida en el fuego del amor divino. Pero aquí viene lo profundo. La pureza no es solo ausencia de pecado. Es mucho más que eso. Es la transparencia total del alma. Es la capacidad de reflejar perfectamente la imagen de Dios. Es convertirse en un espejo cristalino donde la luz divina puede brillar sin obstáculos. Santa Teresa enseñó que el purgatorio existe precisamente para purificar al alma hasta alcanzar ese estado de transparencia perfecta, porque Dios es pureza absoluta y nada impuro puede estar en su presencia. No porque Dios rechace lo impuro, sino porque lo impuro no puede soportar la intensidad de su santidad. Es como intentar poner un trozo de hielo junto al sol. El hielo no puede permanecer ahí, no porque el sol lo rechace, sino porque la naturaleza misma del sol derrite el hielo. De la misma forma, el alma impura no puede permanecer ante Dios. Necesita primero ser purificada. Y cuando tú pronuncias pureza hacia un alma del purgatorio, estás acelerando ese proceso final de purificación. Estás pidiendo que el fuego del amor divino consuma todo lo que aún no es santo, que queme todo lo que aún no es puro, que elimine todo lo que aún impide la unión perfecta con Dios. Ahora bien, este proceso no es violento, no es destructivo en el sentido negativo. Es como cuando el orfebre purifica el oro en el fuego. El fuego no destruye el oro, solo elimina las impurezas, solo quema la escoria. Y lo que queda es oro puro, brillante, perfecto. Santa Teresa describió este proceso con una metáfora hermosa. Dijo que el alma es como un cristal sucio. El purgatorio es el proceso de limpieza. Y cuando el cristal está completamente limpio, la luz de Dios puede atravesarlo sin obstáculos. Esa es la pureza que el alma necesita alcanzar. ¿Por qué pureza debe ser la 9ª palabra y no otra posición? Porque es el paso final antes de la culminación. El alma ya tiene luz, fortaleza, misericordia, consuelo, amor, esperanza, fe y gloria. Ahora solo necesita la pureza final para estar completamente preparada. Es como preparar a una novia para su boda. Primero le das el vestido, luego los zapatos, luego el velo, luego las flores. Y al final, justo antes de que entre al altar, le das el último toque de perfume, el último ajuste al peinado. Eso es pureza. El toque final que completa la preparación. Existe un testimonio extraordinario en los archivos del Carmelo de Lisboa. Una joven monja aprendió estas 9 palabras de su madre superiora y comenzó a pronunciarlas cada noche por su hermana fallecida. Durante meses sintió una paz creciente, pero aún no tenía certeza de que su hermana hubiera sido liberada. Hasta que una noche, después de pronunciar la 9ª palabra pureza, tuvo una visión tan clara que parecía más real que la realidad. Vio a su hermana vestida de blanco inmaculado, radiante como el sol, sonriendo con una alegría indescriptible, y escuchó una voz que le decía: «Ya está pura, ya está lista, solo falta una palabra más». Cuando despertó, esa monja supo con certeza absoluta que su hermana estaba a un paso del cielo. Solo faltaba la 10ª palabra, la palabra final.
la palabra que sellaría el rescate completo. Ahora bien, pronunciar pureza requiere que tú también busques la pureza en tu propia vida. No puedes pedir para otros lo que no estás dispuesto a buscar para ti mismo. Si tú vives en pecado, si tú te aferras a vicios, si tú rechazas la santidad, tu oración por pureza pierde poder. Santa Teresa insistió en que quien intercede por los difuntos debe ser ejemplo vivo de lo que pide. Debe buscar la pureza de corazón, debe luchar contra el pecado, debe crecer en santidad día a día. Y aquí viene una promesa hermosa. Cuando tú pronuncias pureza hacia un alma del purgatorio, Dios también purifica tu propia alma. Es como si el fuego que purifica al difunto también te tocara a ti. Experimentarás una limpieza interior, sentirás un deseo renovado de santidad. Notarás que pecados que antes te dominaban ahora pierden fuerza. Esto no es magia, es la gracia de Dios actuando en quien practica la caridad hacia los difuntos. Es su manera de recompensarte por tu amor hacia las almas más necesitadas. Entonces ya tienes 9 de las 10 palabras sagradas: luz, fortaleza, misericordia, consuelo, amor, esperanza, fe, gloria y pureza. 9 palabras que han preparado al alma de forma perfecta. 9 palabras que la han transformado completamente. Pero falta una palabra más, la 10ª, la última, la más poderosa de todas. La palabra que sella el rescate, la palabra que abre definitivamente las puertas del cielo, la palabra que Santa Teresa recibió directamente de labios de Cristo y que guardó como el tesoro más valioso de su vida espiritual. Esta palabra final debe ser pronunciada solo después de las 9 anteriores, porque si la pronuncias antes, su poder se anula completamente. Pero si la pronuncias en el momento correcto, después de todo lo demás, su efecto es tan poderoso que el alma experimenta la liberación final. No cierres este video, no te vayas ahora, porque estás a punto de recibir el conocimiento más valioso que existe para ayudar a un alma fallecida. Estás a un paso de completar el rescate. Estás a una palabra de cambiar el destino eterno de tu ser querido. Has llegado al final del camino. 9 palabras reveladas. Y ahora, finalmente, la 10ª palabra. La palabra que Santa Teresa recibió directamente de labios de Cristo en una de sus visiones más sublimes. La palabra que sella el rescate del alma. La palabra que abre definitivamente las puertas del cielo. Santa Teresa relata en sus escritos más íntimos que cuando Cristo le reveló esta última palabra, ella cayó de rodillas y lloró durante horas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud absoluta, porque comprendió que esta palabra contenía todo el poder del amor redentor de Dios, todo el misterio de la salvación, todo el plan divino para rescatar a las almas. Y ahora, después de siglos, ese conocimiento llega a ti. La 10ª palabra es eternidad. Eternidad, la palabra que proclama el destino final del alma. La palabra que declara que el purgatorio es temporal, pero el cielo es para siempre. La palabra que ancla al alma en su verdadera vocación, vivir eternamente en la presencia de Dios. Cuando tú pronuncias la palabra eternidad hacia un alma fallecida, estás haciendo algo absolutamente extraordinario. Estás recordándole al alma su destino glorioso. Estás proclamando que todo su sufrimiento temporal tiene un propósito eterno. Estás declarando que el cielo la espera, no por días, ni por años, ni por siglos, sino por toda la eternidad. Y esa declaración rompe las últimas cadenas del purgatorio. Santa Teresa enseñó que la mayor tentación del alma en el purgatorio es olvidar que su sufrimiento es temporal. En medio del dolor, en medio de la purificación, el tiempo parece detenerse. Cada momento parece una eternidad. Y el alma puede caer en la ilusión de que nunca terminará. Pero cuando alguien en la tierra pronuncia eternidad por ella, esa ilusión se rompe.
el alma recuerda que el purgatorio es pasajero, que el dolor es temporal, que la gloria es eterna, y esa memoria renovada le da las fuerzas finales para completar su purificación. Ahora bien, eternidad debe ser siempre la 10ª palabra porque es la culminación de todo. Es el propósito final de las 9 anteriores. Luz mostró el camino. Fortaleza dio poder para recorrerlo. Misericordia transformó. Consuelo sostuvo. Amor abrazó. Esperanza animó. Fe fortaleció. Gloria dio sentido. Pureza limpió. Y ahora eternidad declara el destino final. Sin eternidad, las 9 palabras anteriores quedarían incompletas, pero con eternidad todo se sella, todo se completa, todo alcanza su perfección. Santa Teresa recibió una promesa especial de Cristo cuando le reveló esta última palabra. Él le dijo: todo aquel que pronuncie estas 10 palabras en orden, con fe verdadera y amor genuino, rescatará almas del purgatorio. Y cuando esa persona muera, las almas que rescató la recibirán en el cielo como a su libertadora. Esa promesa es real, es verificable. Existen testimonios de santos y místicos que experimentaron exactamente eso al momento de su muerte. Ahora que conoces las 10 palabras, necesitas saber cómo pronunciarlas correctamente. Primero, deben decirse siempre en orden: luz, fortaleza, misericordia, consuelo, amor, esperanza, fe, gloria, pureza, eternidad. Nunca cambies el orden, nunca omitas ninguna, porque cada una prepara el terreno para la siguiente. Segundo, deben pronunciarse con fe profunda, no como una fórmula mágica, no como un ritual vacío, sino como una súplica sincera que brota del corazón. Si las dices sin fe, pierden gran parte de su poder. Tercero, deben repetirse con constancia. No basta con decirlas una sola vez. Repítelas diariamente. Cada mañana, cada noche, durante semanas, meses, hasta que sientas en tu corazón que el alma ya ha sido liberada. Cuarto, el momento del día donde su poder se multiplica por 100 es durante las 3 de la tarde, la hora de la divina misericordia, la hora en que Cristo murió en la cruz. Si puedes pronunciar estas 10 palabras a esa hora exacta, su efecto será devastadoramente poderoso. Quinto, acompáñalas con sacrificios pequeños, un ayuno, una limosna, una obra de caridad, porque la oración unida al sacrificio tiene un poder multiplicado. Sexto, ofrécelas durante la Santa Misa si es posible, especialmente en el momento de la consagración, porque en ese instante el cielo y la tierra se unen y tus palabras ascienden directamente al trono de Dios. Y ahora, la promesa final que Santa Teresa dejó escrita para ti. Ella escribió: todo aquel que pronuncie estas 10 palabras con amor genuino por un alma fallecida, recibirá 3 gracias especiales. Primera, paz interior que supera todo entendimiento. Segunda, protección contra el purgatorio cuando muera. Tercera, la intercesión eterna de las almas que rescate. Esas 3 gracias son tuyas si practicas fielmente esta devoción. Ahora tienes el conocimiento completo. Las 10 palabras sagradas que Santa Teresa reveló para el rescate de las almas: luz, fortaleza, misericordia, consuelo, amor, esperanza, fe, gloria, pureza, eternidad. Úsalas con sabiduría, pronúncialas con fe, repítelas con constancia, y serás instrumento de Dios para liberar almas del purgatorio. Tu ser querido te agradecerá por toda la eternidad. Las almas que rescates te recibirán en el cielo, y Dios te recompensará con gracias que ni siquiera puedes imaginar. Comienza hoy mismo, pronuncia estas 10 palabras y cambia el destino eterno de quien amas. Has completado un viaje espiritual extraordinario. Comenzaste este video con una pregunta en el corazón: ¿cómo puedo ayudar verdaderamente a mi ser querido fallecido? Y ahora, después de más de 1 hora,
tienes la respuesta completa. Tienes el conocimiento que Santa Teresa de Ávila recibió directamente del cielo para el rescate de las almas del purgatorio. 10 palabras sagradas, 10 llaves espirituales, 10 actos de amor que tienen el poder de transformar el destino eterno de un alma. Recapitulemos lo que has aprendido, porque es fundamental que grabes estas palabras en tu corazón y nunca las olvides. La primera palabra es luz. Ilumina el camino del alma en la oscuridad del purgatorio. Le muestra que hay esperanza, que hay una salida, que Dios no la ha abandonado. La segunda palabra es fortaleza. Da al alma el poder espiritual necesario para recorrer ese camino iluminado. Porque una cosa es ver la luz y otra muy distinta es tener fuerzas para caminar hacia ella. La tercera palabra es misericordia. Acelera la purificación del alma sin anular la justicia divina. Transforma el sufrimiento en medicina espiritual que sana sin destruir. La cuarta palabra es consuelo. Sostiene al alma en los momentos de mayor oscuridad. Le recuerda que no está sola, que Dios la acompaña, que pronto estará en su presencia. La quinta palabra es amor. Envuelve al alma con el abrazo mismo de Dios. Le hace sentir que es amada con un amor eterno, incondicional, perfecto. La sexta palabra es esperanza. Renueva la certeza del alma de que su sufrimiento terminará, que el cielo la espera, que todo tiene un propósito glorioso. La séptima palabra es fe. Fortalece la confianza del alma en Dios incluso cuando no siente su presencia. Le da la capacidad de creer sin ver, de confiar sin entender. La octava palabra es gloria. Transforma el sufrimiento del alma en un acto de adoración. Le muestra que su purificación misma está dando honor a Dios. La novena palabra es pureza. Completa la limpieza final del alma. Elimina toda mancha, todo apego, toda imperfección que aún impide la unión perfecta con Dios. Y la décima palabra es eternidad. Sella el rescate del alma. Proclama su destino glorioso. Declara que el purgatorio es temporal, pero el cielo es para siempre. Estas 10 palabras, pronunciadas en este orden exacto, con fe verdadera y amor genuino, tienen el poder de rescatar a tu ser querido del purgatorio. No son palabras mágicas, no son una fórmula automática, son un acto de caridad sobrenatural que mueve el corazón de Dios y desata su misericordia sobre las almas más necesitadas. Pero ahora viene tu responsabilidad, porque el conocimiento sin acción es inútil. Saber estas palabras y no pronunciarlas es como tener la llave de una prisión y no usarla para liberar a quien está encerrado. Comienza hoy mismo, ahora mismo. Apenas termine este video, arrodíllate si puedes. Cierra los ojos y pronuncia estas 10 palabras por tu ser querido fallecido. Dilo con fe, dilo con amor, dilo con la certeza absoluta de que Dios te escucha y repítelo cada día, cada mañana al despertar, cada noche antes de dormir y especialmente a las 3 de la tarde, la hora de la divina misericordia, cuando el poder de estas palabras se multiplica de forma sobrenatural. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. No te frustres si no tienes sueños ni visiones. La fe no necesita señales para creer. Continúa con constancia. Persevera con amor. Y en el momento perfecto que solo Dios conoce, tu ser querido será liberado. Y cuando llegue tu propio momento de morir, cuando cruces el umbral de esta vida hacia la eternidad, las almas que rescataste te estarán esperando. Te recibirán como a su libertadora. Te escoltarán hacia el trono de Dios y testificarán delante del Juez Supremo que tú fuiste instrumento de misericordia para ellas. Esa es la promesa de Santa Teresa. Esa es la recompensa de quien practica esta devoción con fidelidad. Ahora te pido algo muy importante. Si este video ha tocado tu corazón,
Si estas 10 palabras han encendido en ti un deseo de ayudar a las almas del purgatorio, compártelo. Envíaselo a alguien que esté sufriendo la pérdida de un ser querido. Públicalo en tus redes sociales, porque cada persona que aprenda estas palabras es un alma más que puede ser rescatada. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Activa la campanita de notificaciones, porque seguiremos revelando conocimientos profundos de los santos y doctores de la Iglesia que pueden transformar tu vida espiritual. También te invito a ver nuestro video anterior donde revelamos las 10 palabras prohibidas que nunca debes decir a un alma fallecida. Palabras que, en lugar de ayudar, pueden retrasar su liberación por años. Es fundamental que conozcas ambas listas, las palabras que salvan y las palabras que dañan. Recuerda, tienes en tus manos el poder de cambiar el destino eterno de un alma. Úsalo con sabiduría, pronúncialo con fe, y serás bendecido en esta vida y en la venidera. Que Santa Teresa de Ávila interceda por ti, que las almas del purgatorio oren por ti, y que Dios te recompense abundantemente por tu caridad hacia los difuntos. Hasta el próximo video. Que la paz de Cristo esté siempre contigo.